Buenas tardes. Estoy aquí compartiendo estas palabras desde el One Drop Zen en Mérida, en México. Estamos en tiempos del coronavirus y justamente limpiando y arreglando algunos cajones del templo me encontré con esta carta. Es una carta que no voy a acabar de leer hoy probablemente, pero que me encantaría compartir con ustedes. Es una carta que fue escrita para yo creo que evento que se organizó en Guadalajara el 23 de octubre del 69. Este papel fue guardado, yo me imagino que desde ese momento llegó a mis manos a través de Ekei-san o Andrés Settl, que es mi hermano del Dharma. Hemos entrenado juntos por muchos años en el monasterio de Sogenji en Japón a cargo de Shodo Harada Roshi, y él estuvo viviendo en la Ciudad de México más o menos 20 años antes de haber partido para Japón, y esto ocurrió en los 90s. Me parece que estuvo aquí entrenando justamente con su maestro Zen que se llama Eyo Takata Roshi, que estuvo en México que en la década de los 60s y 70s hasta su muerte, me parece que en el 97. Dejó una huella muy profunda en la práctica Zen en nuestro país. Hizo una gran labor social y es también el hermano del Dharma de mi maestro. Es decir, estudiaron bajo la tutela de su mismo maestro llamada Momon Roshi en el monasterio de Shofukuji en Japón. Entonces nuestra conexión es bastante amplia, y me gustaría leerles las palabras que compartió en ese momento, en el 1969, con México, nuestro maestro Eyo Takata Roshi. Y dice: México no necesita del Zen. El doctor Salvador Roquet me invitó a dar estas conferencias y me dijo: por favor, habla del Zen. No puedo hablar en español gran cosa del Zen. ¿Qué podría decir? Quizás solo esto: el Zen es la frescura de la humanidad. El Zen es muy difícil de expresar con palabras. ¿Cómo explicarlo del todo? Trataré de exponerles un pequeño punto. Mi nombre es Eyo. No sé exactamente el significado de mi nombre en español. Ello puede ser muchas cosas. Ello está en todas partes. Suena también como ego y como aquello. Ello es, ello no es. Ello es mi nombre, pero siento que es todo menos un nombre. Presiento que gracias a esta conferencia voy a entender por fin qué significa ello. Estoy seguro de que todos ustedes entienden su significado. Si cometo un error, por favor, perdónenme. Creo que todos los presentes estudian sobre ello utilizando un sistema científico, pero este sistema es limitado. Está bien utilizarlo al principio, pero hay que dejarlo si se quiere trascender la barrera intelectual hasta llegar a percibir lo que se llama ello. Mi sistema es ir directamente al grano. Yo no tengo una escuela elaborada ni una disciplina impuesta por alguien fuera de mí. Mi escuela y mi disciplina están en ello, eso que está dentro de mí y dentro de todos. Conozco parcialmente algunos de los 5048 libros hindúes de los sutras. Voy a contarles una parábola que encontré en uno de estos libros. Estoy en un bosque. De pronto alguien dispara una flecha que se clava en mi brazo. Si en ese momento, junto con el dolor de la herida, pienso: ¿de dónde vino la flecha? ¿Tendrá veneno? ¿Por qué a mí? Soy hombre muerto. Pero si en lugar de pensar de dónde vino, tendrá veneno, etc., la extraigo inmediatamente y succiono con mi boca el veneno, estoy seguro de no morir. Muchas personas al oír este ejemplo pensarán que esto no es posible. Si no sabemos qué veneno tenía la flecha, ¿cómo se puede remediar la inoculación? Yo les digo que la acción de succionar el veneno con la boca no responde a un pensamiento, sino que es intuitiva. Esta acción es Zen. Permítanme ahora darles un ejemplo relacionado con la existencia humana. Piensen ustedes en un trompo que gira. Un trompo que gira rápidamente da la impresión de estar parado porque se halla en equilibrio.
El trompo simboliza la siempre presente conciencia humana. Si cortamos transversalmente el trompo a la mitad, vemos una circunferencia con sus 4 puntos cardinales. Esta circunferencia corresponde a la idea de espacio. Los puntos cardinales, de acuerdo con un libro de sutras, corresponde a los 4 dolores de la vida: nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Estos dolores los padecemos sin excepción todos los seres humanos. Ahora bien, si hacemos un corte longitudinal por la mitad del trompo, encontraremos una línea central que va desde la cabeza hasta la punta. Esa línea corresponde a la idea de tiempo. Si hacemos girar al trompo, distinguiremos entre el trompo que gira y lo que lo rodea. Todos pueden entender con claridad lo que es el trompo y lo que no es. Nuestro pensamiento nos lleva a identificar al trompo con la idea de lo absoluto y a todo lo demás con la idea de lo relativo. Lo contrario también puede ocurrir, esto es, que reconozcamos lo relativo en el trompo y lo absoluto en cuanto lo rodea. Cada uno de nosotros es un trompo que gira, pero no gira aislado, sino que al mismo tiempo giran con cada quien todos los hombres del mundo. Lo absoluto y lo relativo pues se confunden, son una y la misma cosa. Leí un libro sobre Zen llamado Mumonkan. Es un libro de koans o de acertijos Zen. Voy a presentar uno de estos problemas. Un monje Zen llamado Keichu hizo 100 ruedas de carreta. Tomó una y se la entregó a un estudiante diciéndole: dime, ¿cuál parte de la rueda es la que se mueve? He aquí un poema. En el monte florecen los cerezos. Toma un árbol, pártelo y mira dentro. ¿Dónde están las flores? Camino todo el día buscando la primavera y no la puedo encontrar. Regreso a casa y en mi jardín encuentro retoños de ciruelo. Es aquí donde hallo todas las primaveras. Este es otro koan. ¿Dónde estoy yo antes de que nacieran mis padres? La idea de papá y mamá corresponde a lo relativo y yo soy lo absoluto, pero en mí están fundidos lo relativo y lo absoluto. ¿Es esto una contradicción? Y si lo es, ¿cómo podemos solucionarla? Yo digo que entrando en la contradicción, pero en la dimensión misma de la contradicción, en su realidad y en su presente. ¿Cómo podemos entrar en esta dimensión? Yo tengo algunos ejemplos. Si tengo mucho frío, ¿cómo salir de este frío? Si tengo mucho calor, ¿cómo salir de este calor? Un monje Zen propone esta solución. Para salir del frío o del calor, es necesario ir a un lugar donde no existan el frío ni el calor. Muchas personas pensarán que esta respuesta es mística o paradójica. Yo les aseguro que no es lo uno ni lo otro. Algunos deportistas son capaces de correr bastante tiempo bajo el sol, hasta llegar a un momento en su carrera en el cual no sienten el calor. Todos ustedes lo han hecho cuando niños, ¿lo recuerdan? Si no pueden recordarlo, practíquenlo ahora. Les garantizo que estaremos de acuerdo sobre este punto. Este mismo sistema lo podemos aplicar al ejemplo del clima. Esto es cambiar de dimensión. Muchas personas piensan que es necesario ser un mago para cambiar de dimensión y esperar un milagro para hacerlo. El Zen no espera un milagro, ni busca la magia para lograr el cambio. Podemos alcanzarlo en este momento, en esta vida y con este cuerpo. Volvamos de nuevo a un koan que ya mencionamos. ¿Dónde estoy yo antes de que nacieran mis padres? Nos encontramos aquí ante una profunda contradicción de la existencia humana. Antes que nada, suplico su atención. Si yo digo absoluto y relativo, es posible que piensen que estoy filosofando, y el Zen no es filosofía ni ciencia. Si ustedes establecen una división entre lo absoluto y lo relativo, debo aclarar sobre este punto, que el Zen está antes de esta división. Trataré de ser más explícito. Muchas personas que quisieran satisfacer su anhelo de conocer el Zen por medio del razonamiento pensarán que el no razonamiento carece de valor. Sin embargo, voy a hablarles de algunos occidentales que han estudiado el Zen sin utilizar el razonamiento.
Ustedes han oído hablar o habrán leído el libro El Zen y la Arquería, cuyo autor es el doctor Eugen Herrigel, quien al mismo tiempo es una autoridad en una filosofía occidental conocida como filosofía hegeliana. En un tiempo, Herrigel enseñó filosofía en una universidad japonesa y a su vez se sintió atraído por la filosofía oriental y por el Zen. Decidió pues alternar sus enseñanzas con un estudio profundo sobre el Zen. Quiso estudiar los libros básicos, pero se encontró con el problema del idioma, pues tales libros suelen estar escritos originalmente en chino o en japonés. Además, las costumbres orientales, con sus marcadas diferencias respecto a las de Occidente, le hacían aparecer la comprensión del Zen como algo imposible de lograr. Con verdadero interés de conocer y buscando diferentes formas de introducción, encontró por fin la solución a través de las artes combativas, como el kendo, el karate, el judo y la arquería zen. Fue esta última a la que decidió dedicarse a fondo, pues le pareció que era un camino de acción donde los idiomas no ofrecían ninguna barrera. Pronto recibió las primeras enseñanzas de arquería. La primera ocasión su maestro le dio un arco de tal forma que a él le pareció perfecto. Enseguida observó cómo aquel hombre de mirada profunda tensaba el arco hasta lo máximo, apuntando hacia un blanco. La posición del maestro con el arco en relación al blanco era perfecta. Todo estaba listo para un disparo certero. Pero, ¿y la flecha? Entre su mano izquierda y su mano derecha solo había un espacio sin flecha. El doctor comprendió que se trataba de un ejercicio de concentración intensa. Herrigel hubo de hacer lo mismo con el maestro durante 3 años. 3 años tensando un arco sin flecha sobre un blanco de centro intocado. Cabe decir que durante este periodo de tiempo hubo varias ocasiones en que el doctor Herrigel llegó a desesperarse. Se irritó tanto en una de esas sesiones que tiró el arco, tomó el blanco y salió del lugar. Al día siguiente regresó con una sonrisa y con el blanco perforado exactamente en el centro. Lo enseñó a su maestro y le dijo: ya puede hacerlo. Si tú no me das flechas, está bien. Decidí hacerlo por mí mismo. No tengo un arco como el tuyo, pero tengo un revólver. El maestro observó unos segundos el centro perforado por la bala y exclamó: vete de aquí, no voy a enseñarte más, vete. Al doctor le sorprendió el enojo del maestro y se preguntó a sí mismo: ¿por qué? Voy a explicarles el porqué de este enojo. A cualquiera de nosotros nos ha sucedido algo similar. En alguna ocasión nos hemos puesto frente a un blanco e inmediatamente deseamos dar en el centro. ¿Pero estamos preparados en ese momento? Yo respeto el porqué del doctor Herrigel. Es este un punto donde se ve la diferencia de costumbres. Si un arquero zen se concentra durante 3 años, el blanco, el arco y él mismo llegan a hacer la misma cosa. El hombre occidental trata de hacer todo esto en 3 segundos. Repito, yo respeto y entiendo a Herrigel porque en mi estancia en el monasterio zen conocí muchos estudiantes occidentales deseosos de aprender el zen. Los he visto llegar y los he recibido y he observado sus ideas fuertemente arraigadas. He notado cómo en cuanto no entienden algo piensan: esto carece de razón, esto es absurdo. Con esta actitud dan muestra de su ego y se van del monasterio sin que nadie les diga que se vayan. También suele suceder que los estudiantes japoneses, al estudiar la cultura moderna, dicen: el zen carece de razón. Al expresarse así, están razonando. Es necesario que cada uno de nosotros eche fuera de su mente los razonamientos. El doctor Herrigel así lo hizo. Entendió por sí mismo y echó fuera de sí sus antiguas, modernas ideas y quiso conocer entonces las ideas de su maestro. Movido por este anhelo, visitó al maestro en su propia casa. Este fue en realidad su primer paso verdadero a su estudio del zen. El maestro lo recibió amablemente y lo invitó a su sala privada de arquería zen. Era el atardecer. El maestro se sentó de pronto a meditar y así estuvo silencioso durante varios minutos. Empezó a oscurecer y pronto se hizo completamente de noche. Entonces habló el maestro: por favor, toma una varita de incienso, enciéndela
y ponla frente al centro del blanco. El doctor Herrigel así lo hizo. En la oscuridad solo se podía ver la pequeña luz del incienso que se consumía lentamente a 30 metros en el centro del blanco. El maestro se incorporó lentamente, muy tranquilo, con una quietud acorde con el silencio que reinaba en la sala. De pronto, en segundos, tomó una flecha, tensó el arco y disparó. ¡Zum! Se oyó un zumbido y un golpe seco en la oscuridad. El doctor Herrigel volvió sus ojos en dirección del blanco y ya no vio la pequeña lucecita de incienso. Todo quedó envuelto en una oscuridad como boca de lobo. Inmediatamente después, ¡zum!, se escuchó otro zumbido de flecha y otro golpe seco, aunque diferente del anterior, como si algo se desgajara. A continuación se escuchó la voz del maestro. Por favor, enciende la luz de la sala. Herrigel obedeció y en cuanto hubo luz buscó ávidamente con su mirada el blanco. Encontró la primera flecha abierta en dos por la segunda, desde el extremo de las plumas hasta su punta clavada en la ceniza del incienso. El doctor Herrigel quedó atónito. Sabía que un tiro de arco certero era posible con luz, pero ahora había sido testigo de esto en la oscuridad. Esta enseñanza remató totalmente la existencia de razonamientos en su mente. Creyó en lo que vio, creyó en su maestro y continuó practicando durante 6 años. Fue tensando el arco y vaciando su mente a la vez, hasta que el blanco, el arco y él mismo se fundieron en una sola cosa. Llegó a ese punto, a ese ello que estoy seguro entenderemos en esta conferencia. El doctor Herrigel encontró que el camino de la arquería Zen no es un camino donde se utilizan los 5 sentidos o la inteligencia. Cualquiera que intente profundizar en el Zen comprenderá esto en un momento dado. Lo comprenderá por sí mismo y entonces, al tratar de explicarlo, encontrará limitación en las palabras y en los razonamientos, porque entenderá que lo mueve al Zen interiormente, lo que lo mueve es algo intuitivo, es precisamente ello, ese ello que está dentro de todos nosotros, al cual se llega después de trascender nuestros sentidos. Solo entonces se entiende sin palabras, solo entonces se agotan las preguntas. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Estas preguntas son tan ilusorias como sus respuestas. Si yo contestara o tratara de contestar ciertas preguntas, se me tomaría por un místico. Y repito que las respuestas del Zen distan de ser místicas. Yo estoy de acuerdo con mis propias preguntas, con las preguntas que vienen de mí, ello interno, preguntas que carecen de palabras, ello me las contesta sin palabras también. Son preguntas que se formulan solas y se contestan solas, preguntas que no esperan una respuesta externa. Esto es precisamente lo que sucede dentro de mí, lo que vivo y voy entendiendo poco a poco por experiencia propia. El doctor Herrigel escribió un libro sobre arquería Zen. Fue su último libro, un libro vivo, escrito a base de experiencias vividas por él mismo. Cuando vio realizado este libro, tuvo un impulso aparentemente extraño e inexplicable. Quemó todo lo que había escrito en los años pasados, quemó su propia filosofía, quemó sus conceptos, quemó su antigua personalidad. Murió después de haber realizado por experiencia propia un verdadero cambio de dimensión. A mucha gente le parecerá que ese libro solo es de aventuras, pero si se lee con auténtico interés de realizar algo interiormente, sentirá en un momento que todo esto puede suceder en cada uno de nosotros y tendrá la sensación agradable y feliz de ver por delante un camino seguro y verdadero. Algunas personas en Oriente me han dicho que la manera de pensar de la gente occidental no les permite entender el Zen, pero yo creo que el Zen es muy sencillo. Creo que el Zen es posible de entender para todo el mundo y pongo como ejemplo al Dr. Herrigel. Las artes combativas del Japón y algunas otras artes Zen, como el teatro No, la ceremonia del té, el teatro Kabuki, etc., son otras tantas bases de acción para el estudio profundo del Zen. Todas son formas de concentración que llevan a un estado de fusión activa del cuerpo, la mente y cualquiera de estas artes.
En una revista de cultura zen editada por el Colegio de Hanazono en Kioto, leí un artículo sobre Beethoven donde se hablaba de una carta que escribió a un íntimo amigo en la que le decía: descubrí a un nuevo Dios. Inmediatamente después creó El Genio, su última sinfonía. ¿Cómo concibió Miguel Ángel pintar el dedo índice de Dios tocando el índice de Adán en su mural sobre la creación? ¿Existe la iluminación en hombres que jamás en la vida presente han practicado la meditación ni se han imaginado siquiera la existencia del Zen? A este estado llegó Miguel Ángel después de muchos años de concentración esculpiendo la piedra. Llegó a una etapa en que su mente se encontraba vacía de formas y de ideas. Había delineado en el mármol las formas más sutiles. Todo lo que creó en el pasado se acumuló en un momento dado en el presente y pudo expresarlo en la pintura. Este momento le llegó a orillas de un lago, mientras sentado miraba fijamente en el fondo a través de la clara superficie del agua. Estuvo así largo rato, mirando una piedrecilla azul entre las miles de piedrecillas azules. Donde estaba sentado también había piedrecillas azules, no tantas como en el fondo del lago, pero habían piedras azules. Suavemente tomó una con su mano y la arrojó al agua. En el momento mismo en que ésta tocaba la superficie y salpicaba, sonó la campana de la iglesia del pueblo. El sonido de la campana, los círculos que se dibujaron en el agua por el impacto de la piedra y él mismo se fundieron en uno. Y de este modo Miguel Ángel pudo percibir claramente más allá de los 5 sentidos, pues sintió cómo estos actuaban a la vez. Oía, veía, olía, saboreaba y palpaba en un solo movimiento, en un mismo momento. Un monje llamado Kyogen pasó varios años de su vida en un monasterio haciendo meditación, pero nunca logró la iluminación. Decepcionado, abandonó el monasterio y se fue a esconder a un templo pequeño, donde se ocupó de oficios humildes. Un día, mientras barría, arrojó con la escoba algunas piedras, las cuales fueron a dar a un macizo de bambúes, produciendo ruido al golpear los tallos. En ese momento, Kyogen alcanzó la iluminación. Otro monje zen alcanzó la iluminación observando una flor. Se pasó varias horas desde la madrugada mirando fijamente el botón de una rosa cubierta de rocío. Segundo tras segundo vio cómo los pétalos se iban abriendo lentamente en un movimiento continuo hasta llegar a su máxima plenitud. Alguien preguntará, ¿cómo y cuándo es posible obtener la iluminación? Yo no puedo decir cuándo ni cómo, pero creo que eso, la iluminación, también tiene voluntad como nosotros. Y en un momento dado se nos manifiesta por sí mismo. Hasta este momento solo hemos hablado de la concentración zen aplicada a diferentes artes de acción física. Vamos a hablar ahora de la concentración practicada con el cuerpo sentado y la columna erecta. Cuando una persona hace esto, ha empezado a practicar la meditación. Hay un libro que trata sobre este tema escrito por Bodhidharma, un monje hindú que viajó hace aproximadamente 1200 años. Él viajó de la India a China llevando este método. Este libro dice: si usted desea practicar la meditación, siéntese viendo a una pared. Hágalo durante el tiempo que usted quiera. Con esto logrará que toda la energía, tanto física como mental, se vaya concentrando interiormente de tal forma que pueda ser utilizada en su totalidad. Con esta actitud, usted percibirá cómo los conceptos y las ideas ilusorias van siendo expulsadas de la mente y se va logrando una tranquilidad y una quietud semejantes al aspecto de una pared blanca. Vamos a terminar aquí la primera parte de la lectura de esta hermosa enseñanza que nos dejó Ejo Takata Roshi. Ejo Takata en el año de 1969. Es una enseñanza que se ofreció en la Universidad de Guadalajara y que estamos reviviendo, dándole vida, trayendo nuestra concentración y nuestra atención a estas palabras tan hermosas dirigidas a todo el mundo de habla hispana que tenga una conexión
ya sea con el Yotakata, con el Zazen, con el Zen o simplemente con este video. Esperemos que tengamos un instante de introspección juntos, juntas, solo unos instantes para recibir todas estas palabras y estos conceptos, poder realmente recibirlos y agradecerlos, y esperando otro momento para continuar con la segunda parte. Muchísimas gracias.